clases prácticas. Y tengo que dar un poquito lo referente a lo que se llama las infecciones parasitarias, ¿no? Generalmente las infecciones parasitarias antes eran un problema de salud casi exclusivo en los llamados países en vías de desarrollo, que fue un término que siempre lo han utilizado mayormente sociólogos o algunos politólogos, ¿no? Porque ahí ven la parte de las condiciones económicas, sociales, jurídicas, etc., ¿no? Pero habitualmente en esos países, por ejemplo, ha habido siempre una mala salubridad. Muchas veces continúa todavía en algunas circunstancias en varios países de Latinoamérica, de Asia, África, ¿no? Incluso en muchos países europeos hay zonas que todavía tienen alguna deficiencia. Y sin embargo, en el lapso de los últimos años, los viajes internacionales han determinado cabalmente despliegues de poblaciones, ¿no? Poblaciones de migrantes, lo que sabemos que siempre nos sale la información en general. Y sobre todo, muchas veces ha habido los despliegues militares, especialmente de algunos países, ¿no? En algún momento, inclusive, los países de Latinoamérica, por ejemplo, algunos tenían un despliegue militar con las fuerzas de paz de la ONU, ¿no? Iban a la parte de Centroamérica y Haití, con mucho conflicto, y después también en la parte de África, ¿no? Han ido también de Bolivia, de Brasil, en general, han intervenido en varias situaciones. Y eso es lo que se refiere en general en que puede haber la diseminación de las enfermedades. Una imagen que no la he querido cambiar, que se refiere justamente a la frecuencia de los vuelos que pueden haber en el curso de un día, 2 días. Es un poquito antigua, de unos 3 años, 4 años, nada más, ¿no? Cuando salió lo de el chikungunya. Entonces, en una de esas se tomó esa imagen para mostrar, por ejemplo, cómo puede haber el desplazamiento de pacientes con enfermedades infecciosas, que pueden ser parasitarias, de diferentes países. Por eso es que las enfermedades viajan con los individuos. Dentro del aspecto epidemiológico, sin entrar en un detalle muy profundo, distribución mundial que va en relación a la pobreza. El ente pobre va a recurrir muchas veces a ver lo que puede consumir de alimentos y generalmente las condiciones facilitan. El hecho, digamos, de la falta de un cuidado en la alimentación, el señor está acá tiene un animal o los alimentos encima de la mesa, no se hace. La población dispersa rural que puede influir en muchos casos, ¿no? Hay poblaciones dispersas, por ejemplo, en general en muchos países, ¿no? Generalmente siempre se va a hablar de cadenas epidemiológicas. Lo que voy a repetir y voy a mencionar en relación a lo que estoy hablando de epidemiología es que no ingreso en el plan de asignatura de medicina social y epidemiología, siempre hablo de lo más general, ¿no? El agente causal específico para esto, por ejemplo, que la puerta de salida del agente de causal o donde se encuentra y que después va a haber modos de transmisión para poder realizar la puerta de entrada del agente y depende mucho de la susceptibilidad del huésped, ¿no? O sea, hay pacientes que son más susceptibles que otros, más sensibles y que lógicamente permiten que se puedan infectar. Hay algunos términos que se manejan en la parte de salud pública, la incidencia, prevalencia. Pero la incidencia de infecciones parasitarias también ha aumentado por el aumento de la población de huéspedes con deficiencia inmunitaria. Eso facilita generalmente de que una gran mayoría de parásitos puedan ser llamados oportunistas. En el curso de la tarde vamos a ir comentando algunos conceptos y vamos a hablar del oportunismo, ¿no? Generalmente dentro de esto está, por ejemplo, establecido por trasplante de órganos, la quimioterapia para el cáncer, la infección por VIH, etcétera, ¿no? Que produce una depresión o una disminución de la defensa. Generalmente el mecanismo de defensa del organismo es bastante amplio, ¿no? Y ahí intervienen en general, por ejemplo, la inmunidad mediada por células, donde intervienen, por ejemplo, linfocitos T, linfocitos B en general, y el linfocito T, por ejemplo, muchas veces capta la característica del
del agente infeccioso y inmediatamente envía la información al linfocito B que va a desarrollar las células plasmáticas, o también puede producir células citotóxicas o células supresoras que van a actuar al respecto, ¿no? Y en la inmunidad humoral, la presencia de inmunoglobulinas o anticuerpos, ¿no? Generalmente, cuando muchas veces se requiere la consulta médica, se tiene que hacer una anamnesis, que es, digamos, las preguntas dirigidas hacia la enfermedad. Entonces, siempre es válido preguntar, por ejemplo, los antecedentes de viaje y exposición. Y para esto, conocer un poco la parte de las enfermedades que están presentes en el medio para poder tomar en cuenta, o en los países vecinos, que pueda ocurrir, por ejemplo, la presencia de esas enfermedades. Estoy hablando en este caso en general, pero mayormente nos abocamos a las enfermedades parasitarias. ¿Qué es lo que normalmente ocurre cuando un paciente o una persona está con malestar? Recurre justamente a la consulta médica, ¿no? Y en la consulta médica el médico va a realizar un interrogatorio, va a examinar al paciente o a la paciente y elabora un diagnóstico presuntivo, una sospecha, ¿verdad? Y eso generalmente está dado, ¿no?, en lo que viene a ser, por ejemplo, una historia clínica. Tomé el ejemplo del interrogatorio de la historia clínica respiratoria. Esto se tomó con mayor detalle en los casos de COVID, ¿no? Identificación, motivo de la consulta, la enfermedad actual, qué tipo de síntomas, hábitos psicobiológicos. Si el paciente, por ejemplo, habitualmente es fumador, es bebedor, consume algún tipo de medicamentos farmacológicos o consume algún otro tipo de droga, ¿no? Antecedentes personales, si efectivamente en la familia hay un cuadro, si por ejemplo hay un antecedente de colapso asmático, etc. Un ensayo funcional y un examen físico. En la enfermedad actual, los síntomas, los factores desencadenantes concomitantes que se toman en cuenta, ¿no? Una vez que se hace eso directamente, ¿no?, entonces el médico solicita una orden médica, exámenes de laboratorio clínico, para confirmar el diagnóstico. Y eso se refiere a la importancia del laboratorio en las infecciones parasitarias, ¿no? Entonces, el paciente con esa orden va a acudir al laboratorio. En este caso, la imagen nos muestra, por ejemplo, una toma de muestras de sangre, ¿no? Entonces, el laboratorio va a tomar la muestra, la va a preparar y va a hacer un análisis y va a elaborar un informe, ¿no? Lo que muchas veces, tal vez, nosotros hemos acudido al laboratorio para exámenes de rutina, muchas veces se utiliza también para realizar pruebas que permitan en todo evaluar al paciente cuando hay un seguro, etc., ¿no? Pero elabora un informe y posteriormente el laboratorio emite un informe. Ese informe es llevado por el paciente al laboratorio clínico y el informe del laboratorio ya está emitiendo, por ejemplo, un resultado encontrado en la muestra. Y después, esta imagen que me muestra que se confirma el diagnóstico presuntivo y se indica el tratamiento y la prevención. Acá la imagen del médico que está indicando a la mamá, por ejemplo, la función del niño. Le está explicando justamente qué es lo que tiene, qué es lo que se tiene que hacer, cómo se tiene que prevenir, porque también prevención y control significa, por ejemplo, muchas enfermedades dentro del entorno familiar, ¿ya? Porque es importante eso, no solamente se enfermó, uno puede enfermar, o pueden ser huéspedes o portadores que vamos a estudiar y vamos a revisar más tarde, ¿no? Dentro de eso, el laboratorio requiere algunas principales muestras para poder hacer especímenes o muestras biológicas. Nosotros vamos a trabajar en algún momento en las muestras biológicas. Una de las principales, realmente, lo que es la especies fecal, la materia fecal que deriva justamente del catabolismo. Generalmente permite la búsqueda de los parásitos, de los enteroparásitos, que utilizo mucho la palabra, o los parásitos intestinales, lombrices intestinales, como se dice en algún momento, y permite la búsqueda, en algunos casos, hace algunos años atrás, ¿no?,
era muy frecuente de que el paciente o la mamá de un niño, el papá, etcétera, lleve la muestra de un parásito adulto para ser examinado en el laboratorio. Generalmente en eso se avanza en lo que es controles, tratamientos profilácticos, etcétera. Entonces lo que se tiene que hacer permite la única forma de reproducción como pueden ser huevos, larvas y quistes, ¿no? Entonces, generalmente alguna imagen, nosotros vamos a ver a través del microscopio las imágenes, por ejemplo, de los huevos de parásitos, resultantes del ciclo y resultantes de la demostración de la presencia de los mismos en la materia fecal. La presencia de quistes, que después vamos a ir interpretando, es en forma de protozoarios. Los protozoarios van a ser parásitos generalmente unicelulares, ¿no? Las amebas, las yardias, etcétera, blastocitis, cryptosporidium, etcétera, ¿no? Los parásitos tisulares, Trypanosoma cruzi, leishmania, etcétera, ¿no? Y vamos a ir. Pero también en la sangre tenemos que buscar parásitos. Y entonces muchas veces, por ejemplo, en este caso, un examen en fresco, la búsqueda de parásitos mediante métodos de concentración. Acá estamos viendo un tubo capilar dentro de un tubito de plástico que se recolectó la sangre, y acá puse como ejemplo el micrómetro de concentración en tubo capilar para Chagas agudo. En algunos casos, a nivel de área rural, por ejemplo, lo que se realiza es la búsqueda justamente de pacientes con Chagas agudo. Ha cambiado un poco la metodología. En este caso, lo que se hace, se utiliza un tubo capilar, generalmente a veces se centrifuga y hay dos formas. A veces se lleva el tubo capilar directamente al microscopio en un soporte, y en otro caso también, por ejemplo, el hecho de la utilización de cortar el tubito y colocar en una, ¿no? Entonces, bueno, ya después se va a preguntar, está leyendo la doctora Denise, que nos va a explicar ya algunas cositas así. Puede ser la coloración de la gota gruesa también en sangre para identificar, por ejemplo, los parásitos de la malaria, ¿no? Voy a pasar esto porque en alguna oportunidad estuve haciendo clases. Una primera clase hasta aquí y una segunda, pero ahora vamos a presentar las dos porque va a depender mucho de que, sobre todo, de que vayamos después revisando algo referente a los primeros temas, técnicas oficiales y parasitología, ¿no? También en el suelo se va a buscar la presencia de inmunoglobulina, es decir, en algún momento de la sangre puedo obtener el suelo, y en el suelo puedo buscar anticuerpos, por ejemplo, por Trypanosoma cruzi, que puede ser en la etapa crónica de la enfermedad, por ejemplo, ¿no? Y el Toxoplasma gondii también, que vamos a estudiar. Acá el organismo que recibe la acción justamente de los agentes, ¿no? O sea, que está respondiendo, está recibiendo la acción de parásitos, y después se elaboran los anticuerpos cabalmente frente a determinados tipos de enfermedades, ¿no? En la parte de lo que se puede llamar inmunología parasitaria, se puede hacer diagnóstico indirecto a través de procedimientos laboratoriales, como por ejemplo acá estoy mostrando un kit de ELISA para Chagas, ¿no? Eso vamos a ir hablando, algo en especial. También muchas veces en el suelo se puede utilizar lo que es el PCR. El PCR es la reacción en cadena de la polimerasa para el diagnóstico de enfermedades parasitarias, ¿no? Eso ha permitido un desarrollo mucho más rápido, pero no pierde vigencia lo que se llama el examen parasitológico, ¿okay? En la orina, generalmente ustedes van a estudiar, van a ir viendo la parte de fisiología y van a hablar, por ejemplo, de lo que es el sistema renal, van a ver todas las características, la función, la producción de la orina, etcétera. Pero en el caso mío, directamente ya vamos a ir, o en el caso nuestro, nosotros vamos a ir enfocando el aspecto que se refiere a la presencia de enfermedades o parásitos que se localizan a nivel del sistema urinario. En las venas vesicales de la vejiga, el esquistosoma hematólogo. Entonces, para esto, ¿qué es lo que voy a requerir? Voy a requerir una toma de muestra de orina, ¿no? Muy bien. Esto, que no lo he retirado,
Puede también presentarse en algún caso lo que es en el líquido cefalorraquídeo, ¿no? Hay un grupo de parásitos, las amebas de vida libre, que se encuentran en lugares donde hay aguas detenidas, ¿no? Estanques, no piscinas, pues la piscina tiene un tratamiento. Y generalmente eso permite que pueda llegar al paciente a través, por ejemplo, por vía olfatoria, ¿no? Y puede penetrar a nivel del sistema nervioso. Generalmente es una de las enfermedades parasitarias con mayor compromiso del organismo, ¿no? Vamos a ver eso. También puede ocurrir que en la piel se presenten úlceras. Y una de las úlceras, por ejemplo, están producidas por la acción de parásitos, la leishmaniasis. Entonces se tiene que buscar en la secreción. Aquí es un cuadrito que después lo voy a mostrar más adelante también, en el cual el examen parasitológico se hace la toma de muestra se lleva a un portaobjetos, se colorea y se observa. También se puede realizar el cultivo en leishmaniasis, ¿no? Para poder, se limpia la lesión, se aspira, eso vamos a ver un poquito enseguida, y se coloca en un medio de cultivo, ¿no? Y en el lapso de un tiempo se ve la respuesta. La intradermalización de Montenegro, que vamos a hablar más adelante, que es justamente para medir la respuesta de mediación celular. La biopsia. Hay veces que los exámenes directos no son suficientes y para eso se tiene que ir directamente a tomar una muestra. Puede ser en leishmaniasis, oncocercosis, que es una pilaria, donde se penetra, se toma una porción de tejido y se hace un procedimiento de tinción y coloración. Ustedes han visto en forma más simple, no más simple, lo que se refiere, por ejemplo, a la parte en histología, que es lo que vieron, eran los tejidos, ¿verdad? Debe haber mostrado, los docentes deben haber mostrado justamente la característica de los tejidos, normalmente para el reconocimiento. En histología se habla mucho de todo lo que es toda la parte de tejidos que se va desarrollando. Muy bien. Esta es la primera parte, ¿no? ¿Alguna pregunta hasta aquí?